si pasamos al tema de las férulas, este es un tema tremendo. Yo cada vez que tengo más experiencia me encuentro con esa barrera, ¿no? Es una de las barreras que me encuentro, ¿no? La formación, la experiencia, el conocimiento en férulas, ¿no? Y te quería primero preguntar por si se puede ir más allá de los catálogos, ¿no? De las ortopedias habituales, porque muchas veces, no vamos a decir marcas, pero pues tienen sus catálogos, pero a nada que ya tienes un poco de experiencia y los pacientes también dicen, esto no termina de funcionar, ¿no? Sí, tengo esta férula de reposo, tengo esta tal, pero no termina de funcionar, ¿no? Entonces, mi primera pregunta así en general es, ¿se puede ir más allá de estos catálogos? ¿Hay más allá de estos catálogos de ortopedias generalistas? Por supuesto, si es que al final yo rara vez, por no decir nunca, recomiendo una férula de ortopedia porque habitualmente vas y te dan lo que sea para más allá de lo que tengas, ¿no? Si nos ponemos a distinguir en ferulaje, de forma general, hay muchas clasificaciones, pero se podría hablar, por un lado, de férulas estáticas estabilizadoras, digamos, que buscan, pues, valga la redundancia, estabilizar una o varias articulaciones. Luego, por otro lado, férulas restrictivas, que esto en neuro no se ve tanto, ¿vale? Al final una restrictiva es que te permite limitar en una dirección y movilizar en otra. Véase una reparación tendinosa, por ejemplo, pues una férula dorsal que te permita cerrar aquí, pero te limite hacia la extensión, por ejemplo. Férulas dinámicas, que tiene una parte rígida y una parte móvil. Y luego, si acaso, férulas compresivas o elásticas. Pero luego hay muchísimo. Y lo bueno del ferulaje es que te puedes crear crear. Entendámonos, puedes hacer lo que te dé la gana. Quiero decir, también es un poco de creatividad. También tenemos el tema de férulas neumáticas que estuvimos hablando, el tema de NRX Strap, que yo es otra de las cosas que enseño mucho y que me parece una pasada a mí NRX Strap. Por ejemplo, el tema de la férula derrotadora o de supinación asistida. Con NRX Strap de mano es neopreno, digamos, lo llaman correas de neopreno ellos, que lo hay de diferentes anchuras, de 30, de 50, de 80, de 110, de 300, porque incluso lo utilizan también para tema corsés. Y entonces tú vas cortando en función de lo que quieras utilizar y vas como si fuese un Lego montando diferentes partes. Lo utilizo mucho, por ejemplo, yo el tema del NRX Strap para férulas de estabilización de pulgar, más que, por ejemplo, utilizar un Orficast, que Orficast es termoplástico moldable a baja temperatura, un tipo de termoplástico, pues utilizo un NRX Strap que te va a limitar, o sea, te va a estabilizar, mejor dicho, pero también es más funcional y más fácil de poner, no te limita tanto el movimiento. Utilizo mucho de NRX Strap la férula de supinación asistida, muchísimo, para trabajar, no para llevarla puesta, evidentemente, es una férula siempre para trabajar. Y luego ahora nosotros hemos empezado a trabajar con Exskelet, que eso es... Eso te iba a preguntar, que eso viene, siempre veo un montón de publicidad del chico, ¿no? Que creo que son estas férulas que no están cubiertas, ¿no? Que tiene como agujeros, ¿no? Que están hechas en 3D, ¿no? Y sobre todo para trauma, pues permite una higiene mejor, una movilización mejor, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eso es una maravilla, eso no es por nada, pero viene de momento, de mano viene intentar acabar con el yeso, si nos metemos en tema trauma, ¿vale? Intentar quitar de una vez por todas el yeso y colocar algo transpirable, estético incluso, poco peso, etcétera, etcétera, que por cierto estas férulas se hacen, aunque te parezca una locura, una de estabilización de muñeca, una típica de muñeca, se hace en 45 minutos porque no está impresa con hilo, sino que están impresas con resina. Y la de pulgar se hace en media hora, por ejemplo, una típica de pulgar se hace en media hora. ¿Cómo compites todas a la vez? Eso? Es decir, aunque hagas 10, se van a hacer 10 en media hora, no es que se vaya a multiplicar el tiempo. Y luego para el tema de neuro también se puede, por ejemplo, lo que sería una Q-Cap dorsal, que es la típica para colocar aquí, se puede hacer con esto. El tema es el escaneado, pero para el escaneado, por ejemplo, lo que utilizamos es lo que llaman lo que se llaman cazamuchachas o atrapar, bueno,
Sí, cazamuchachas son estos sistemas de tracción que se utilizan en cirugía, que te colocan, no sé si me ve, que te colocan los dedos, digamos, para si tienen que operar, por ejemplo, una muñeca o lo que sea. Entonces, con un soporte podemos colocar todos los dedos del paciente y a partir de ahí, si tenemos un soporte en el codo o lo que sea, poder escanear alrededor. Y se puede hacer para la neuro. No para todas las manos, porque no todas las manos van a permitir una colocación perfecta para escanear, pero sí, algunas sí, algunas sí. Y nada, es súper interesante el tema de esqueleto. Luego también está el tema de las férulas dinámicas tipo Saevo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con alguna férula dinámica 3D, no Saevo en particular, y lo primero que hay que entender es que no es para todo el mundo. Yo creo que ahí está el problema Hay que muchas veces. seleccionar muy bien, ¿no? No, ahí está el problema de las férulas, de este tipo de férulas, que no es para todo el mundo. Hay que saber bien a quién colocárselo, que tenga ya cierta capacidad de movilidad. O sea, personas que apenas mueven porque le coloques una férula que le abra la mano, es que no vas a hacer nada. Quiero decir, por ejemplo, la Saevo Glove no la he probado, me gustaría probarla, la verdad, creo que es muy interesante porque lleva electroestimulación, si no me equivoco, es esa, ¿verdad? Creo que sí. Es esa sí me gustaría eh, utilizarla, pero bueno, entiendo que tampoco es para todo el mundo. Bueno, Y no, luego, espera, creo que esa López es la que tiene estos hilos que según la tensión que les das, pues te ayudan a la apertura, ¿no? Sí, eso, creo que esta no va con Electron, que le puedes meter porque esa Evo tiene un electroestimulador muy sencillito de dos botones. pues eso es un poco lo que he probado yo y lo que opino de las férulas en general. Intento siempre utilizar, por ejemplo, el tema de NRX Strap. A lo mejor es interesante hacer una férula QCAP dorsal. Imagínate una férula en termoplástico aquí Ujú. y colocar en esta zona de aquí un velcro y con NRX Strap hacer diferentes tiras que hagan esa parte dinámica para favorecer la extensión de los dedos. Es un mundo súper amplio, la verdad. El tema del ferulaje es que muchas veces no hay un consenso en cuanto a cuánto utilizarlo, durante cuánto tiempo, cuántas horas. Y entonces es un poco también bajo la experiencia. Te pones a leer artículos y unos te dicen que, por ejemplo, la típica férula antiespástica, que la utilices 6 horas al día, otros 10, otros 2, descanses una y no hay un consenso. Entonces también es un poco la experiencia lo que te marca. Luego también yo le veo a lo que le he visto más utilidad es a que facilita la actividad, ¿no? Que hay férulas o materiales elásticos que lo pones y cambias el rendimiento en minutos, ¿no? Y en particular del pulgar a veces lo hemos utilizado y rompe ese círculo vicioso de intento mover, no puedo, no muevo más, ¿no? Entonces colocas una férula bien puesta, el paciente tiene algo de movimiento, no solo tiene que haber, no surge de la nada y empieza a practicar, le sale, pam, 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 ¿no? Y entonces eso es tremendo y creo que es muy útil. Yo, por ejemplo, siguiendo ahí un poco en el tema del NRX Strap, por ejemplo, me estoy pensando un shaping que hice con una paciente que era básicamente tan sencillo como coger corchos, de pasarlos de un lado a otro, simplemente le coloqué, tendía la típica tendencia, ¿vale? Le coloqué una cinta de NRX Strap aquí, luego otra más chiquitita, digamos que hice un ojal para que pasase y le coloqué aquí el pulgar y simplemente con esa tontería que es esto y uno que viene por aquí, ya le ayudaba a ir a hacer la pinza, y es que la mejoría fue espectacular. La idea es quitarlo, evidentemente, que sea la persona la que lo vaya haciendo de forma voluntaria, pero el tema del ferulaje es muy interesante. O sea, y saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y jugar con las tensiones también, muy importante. Yo estoy cada vez más convencido que en un servicio de rehabilitación, trauma y neuro, pero también en neuro tiene que haber una persona especialista en férulas. O sea, lo tengo clarísimo. Una persona de referencia que controle de estas cosas, que tenga razonamiento clínico, que tenga esa habilidad, esa creatividad para decirte, ¿sabes qué? Yo creo que te puede venir bien esta o este material, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que hay pacientes que están ahí chocándose contra la pared porque no tienen esa pequeña ayuda que les puede ayudar muchísimo.
Es que, y luego que el tema de, hay veces que da cosas, sobre todo al empezar, porque hacer férulas, porque es un material caro, porque es complicado. Y hay que decir que en el mundo de la neuro, para mí la férula más complicada de hacer que hay es una férula antiespástica. O sea, es que siempre lo digo, no tengo dudas, porque de mano tienen que estar dos personas. Y un mínimo, digamos, que contraiga al paciente, que se le vayan un poquito, es material que has tirado, básicamente. Entonces, Ya. sí que es verdad que hay que ser, no es por meter en presión, pero sí, sí hay que ser fino, digamos, hay que saber hacerlas porque es una férula bastante complicada de hacer. Igual que una de pulgar es una tontería, una antiespástica, a mí es la férula más complicada de hacer, sin duda. Ok. Y ya por último, como una especie de duda que tengo sobre las férulas neumáticas, que es que en principio aumenta la propiocepción, pero alguna vez que he hablado sobre ello, o que otra persona pues me ha comentado, oye, ¿qué tal lo de las férulas y tal? Daba la sensación como que es lo contrario, como que inhibe la propiocepción, porque claro, como estás aislando la articulación a través del aire y no hay una sensibilidad completa de lo que es el brazo, pues no sería tal el efecto, pero por lo que te llevo escuchando, no es así, ¿no? Sino que lo puedes ir regulando y que no influye tanto en la propiocepción como ser una ayuda de soporte de peso, ¿no? ¿Cuál es esa Sí, relación con la propiocepción? la idea sobre todo es cuando, a la hora de insuflar la férula, insuflarla de tal manera que el paciente está haciendo un trabajo. O sea, quiero decir, no insuflarla, digamos, a tope, por decirlo de alguna forma, y que el paciente apenas esté haciendo un trabajo en cuanto, por ejemplo, en la carga de peso, sino insuflarlo en ese punto en el que el paciente tenga que estar haciendo un trabajo activo. Que no sea pasivo, sino al final sería muy sencillo colocarle la férula neumática, hacer una carga de peso y que el paciente esté ahí apoyado por ciencia infusa, digamos, sino que el paciente esté trabajando. Entonces yo creo que ahí está, a lo mejor está ahí un poco el punto. Yo particularmente cuando las he utilizado he tenido buenos resultados, no con todos, pero sí, sí habitualmente. Y luego también lo que se utiliza es el tema de la presión neumática intermitente, pero bueno, yo no lo utilizo tanto, que también mejora ahí un poquito a nivel sensitivo, pero bueno, es más difícil de utilizar ya, necesitas una máquina de presoterapia, Ya. etcétera, y bueno, es más lioso y no sé si tiene tanto beneficio como para hacerlo. Ahora que pienso, yo creo que el tema de la propiocepción viene sobre todo porque no puedes controlar que el codo, por ejemplo, no esté bloqueado, ¿no? Que esté como en Claro. semiflexión, donde estás ahí en cocontracción, porque si está bloqueado no hay cocontracción muscular, ¿no? Entonces, ¿se puede controlar ese bloqueo a través del aire, ¿no? De modular eso, porque no puedes meter la mano ahí dentro para evitar ese bloqueo. Claro, al final yo lo noto un poco, la insuflo de tal manera, sí, o sea, in- de mo- de- podemos intentar colocarla de tal manera que digamos que el plástico quede pegado también al codo. Entonces tú, digamos, a la hora Ajá. de también sentir un poquitín más el brazo. Y luego también estar en ese punto, al final la férula dobla. O sea, si colapsa el codo, va a doblar. No es que la férula Ah, no es vale. una férula estática como que se queda rígida. O sea, Ok. colapsa. Si no tiene fuerza, se va a ir. Entonces, es encontrar ese punto en el cual lo notas también. No es muy, digamos, científico, pero lo notas en el sentido de cuando está trabajando. Cuando está en ese punto que se está como balanceando, pero está aguantando el paciente, pues es ese el punto en el que considero que hay que trabajar.